qué principios. La universalidad es uno de los principios que se rigen en la bioseguridad y esto desde fundamento de la bioquímica lo aplicamos, que implica que están expuestos, nosotros si hacemos una mala eliminación de los desechos, podemos lastimar y contaminar y enfermar al personal de limpieza. El personal de limpieza aquí juega un papel muy importante, tiene que estar capacitado para poder recoger todo el material y que nosotros descartemos mal las muestras, entonces también implica un riesgo en su vida de ellos, ¿ya? No solamente se rige el personal de salud, la universalidad, sino se rige a la gente de limpieza, a los transeúntes, a los familiares de las personas que están internadas, a todos, a todas las personas, a las secretarias que les recepcionan la muestra de orina, eh, copros, todo tiene que ver con la universalidad, ¿ya? Así que eso nunca se olviden. Y el uso de barreras que es evidente que tenemos que usar, depende en qué tipo de laboratorio estemos, ¿no? Pero lo más básico que tenemos que ocupar, guantes, barbijo, gorro, nuestra pijama, nuestro mandil, de preferencia estar con zapatos cerrados, ¿no? Si van a usar Crocs, que sean los Crocs que no tengan huequitos, que sean los Crocs totalmente cerrados para que si ocurre algún derrame se puedan ustedes limpiar, ¿no? Y al utilizar este mandil también nos va a cubrir, siempre mandil que tenga mangas, ¿ya? Y reconocer y recordar bien los medios de eliminación del material contaminado, ya sabemos la clasificación, ¿no es cierto? A, B y C. Y cada uno cómo cada uno se rige en subdivisiones, ¿cierto? A ver, no sé si está acá. Ah, acá está. Subdivisiones, ¿no es cierto? Los residuos infecciosos, ustedes ya se lo saben eso de memoria y en los PIPs es donde más se resalta y los que más se preguntan en los residuos infecciosos clase A, que los que más manipulamos son A4, ¿no es cierto? Los cortopunzantes, material biológico también, porque son sus muestras patógenas biológicas que ocupamos nosotros para analizarlas dentro del laboratorio. Entonces, A1, A4, A2, más que todo en banco de sangre, se encargan de todas estas cosas, ¿no? De sangre, hemocomponentes, todo lo que se ocupa en el servicio de transfusional. Y cadáveres o partes animales contaminados, esos tipos de experimentos no hacemos, yo creo que la parte de medicina veterinaria es esto donde más se ocupa, ¿no? Partes experimentales y en ciertas materias, creo que en biología celular hay docentes que sí manipulan animales, ¿no? Entonces, ese tipo de clasificación también tenemos que tener en cuenta. Y la asistencia a pacientes de aislamiento, pacientes pues de riesgo nivel 4 como pacientes con virus de Lassa, ébola, que aquí no hay, ¿no? Pero ese tipo de pacientes, ay, cuando los pacientes estaban con COVID y el COVID, recién nosotros empezábamos a descubrir qué tan patógeno eran ciertos pacientes y lo que causó en nuestra historia, creo que marcó a ese tipo de clasificación pertenecían todo tipo de pacientes que ya tenían severidad en su clínica, ¿ya? Y luego los residuos especiales clasificación B, residuos radioactivos, farmacéuticos, o sea, los fármacos, residuos químicos peligrosos, pero también se descartan, digamos, ¿no? Ciertos materiales que se ocupan en serología, pero que no tengan muestra. Si, digamos, ciertos tacos son ocupados y ya están con muestra, entonces va a ir a las clasificaciones A. Entonces, las clasificaciones B no se tienen que olvidar y más que todos los colores que se resaltan en las bolsas, ¿no es cierto? Y los residuos C, los comunes, lápiz, papel sin fluidos, claro, papel con el que se secan las manos, claro, en ese tipo de cosas. Entonces, otro principio también que se rige es la evaluación de riesgos. ¿Qué pasa cuando me sucede cierto tipo de riesgo? Por ejemplo, ya sea que ustedes se lastimen con algún corrosivo, con algún reactivo corrosivo, ya sea ácido o alcalino, lo primero que tienen que hacer es retirarse, ya sea el mandil o digamos en la parte de la pierna suavemente o cortar, sería ahí, ¿no? La pijama, por eso es importante que siempre vayan al laboratorio con ropa cerrada, pantalón jean cerrado y no vayan de sandalia
las chicas entacadas, no, tienen que tener cuidado y más aún sabiendo que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Como personal de salud siempre. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es con agua, que el agua corra un buen tiempo en cierto lugar donde ocurrió el accidente. Ese accidente de tipo físico, ¿no? Puede ser por calor que se quemó o también otro puede ser químico también con los reactivos. Entonces ahí tenemos que saber cómo manipular. Y después de que ustedes, para mitigar simplemente el ardor o el dolor que se hace con el agua, inmediatamente hay que ir donde un médico para que él pueda proceder a colocar o a tratar ese tipo de daño que causa en la piel, ¿ya? Así que cada quien tiene sus atribuciones, entonces el médico es el encargado de hacer esa función. Y es importante en el manejo y eliminación del material contaminado y de desechos que aprendamos a qué, a la desinfección, a la antisepsia y a la esterilización, porque no es lo mismo una desinfección que una antisepsia. Una antisepsia se da en donde en las manos, a la hora de las tomas de muestra, ¿cierto? Y la desinfección procede con ciertos químicos que ocupamos, ¿no es cierto? Puede ser glutamaldehído, el hipoclorito. Dentro de la desinfección igual está el alcohol que usamos al 70, al 96, depende qué vamos a desinfectar, ¿cierto? Y a la esterilización que corresponde acá están, ¿ven? La desinfección a qué? Hipoclorito de sodio, cloramina, formaldehído, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno. Sería importante ustedes que profundicen, que tienen toda la noche para repasar de las funciones, ¿no? Cuando usamos hipoclorito al 1% o al 0,5, por ejemplo, en los hospitales, en el hospital japonés está estandarizado que el hipoclorito sea al 1%, ¿ya? General, para todas las áreas, ya está preparado así. ¿Y cómo se realiza? Mediante una dilución, que eso lo avanzamos desde química, ¿no es cierto? La cloramina, el formaldehído, glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno incluso pertenece a la desinfección. Y ahora la antisepsia, a la destrucción de microorganismos presentes sobre la superficie cutánea y mucosas. Es importante que en la antisepsia siempre utilicemos jabón y nos encarguemos de, como se ve acá en la imagen, de hacer las espumas porque así va a mitigar toda vida microbiana que se presente en nuestras manos. En cambio, si colocamos solamente el alcohol, las inactiva, o sea, las inactiva por un determinado tiempo, pero no las elimina en su totalidad. Lo mejor que podemos llegar a hacer es hacer un lavado de manos, hasta más arriba de las muñecas, ¿no? Por más que nuestro mandil tape hasta nuestras muñecas y el guante, lo cerremos y lo coloquemos casi hasta el brazo, pero es importante hacer lavado de manos hasta una buena parte del antebrazo, así como vemos en la imagen, ¿ya? Porque acá cada uno tiene que velar qué tanto quiere cuidarse y velar por su seguridad. Ahora la esterilización, vemos a que pertenecen los agentes físicos, químicos y mecánicos, ¿no es cierto? Y en la esterilización vemos que está el autoclave o el calor húmedo, ¿cierto? Que ustedes igual lo han visto y creo que en sus prácticas de PIP 2 van a cuarto piso también y conocen cómo se manipula el método del autoclave, ¿no? Que se da por la difusión del vapor, que es como una olla a presión, que de esa forma va a inactivar todo tipo de contaminación. Incluso el autoclave se utiliza para hacer medios de cultivo. Ya van a ver los TCI, toda la galería, ¿no? Y también en micología, el agua estéril que se coloca creo que 15 minutos, 20 minutos. O sea, no solamente es para inactivar, sino sirve también para purificar al 100% cualquier tipo de contaminación que pueda ocurrir. Y ahora también otro tipo de esterilización está el estufa o calor seco, que acá el fundamento sería que el calor es por contigüidad, o sea, por el tiempo. Acá se lo coloca a 2 horas. Y acá pueden colocar las pipetitas Pasteur, las pinzas, y se deja un largo tiempo, ese tiempo de 2 horas, y por el calor constante va inactivando también todo tipo de vida microbiana, ¿ya?
Y en su guía igual está ahí bien la clasificación y la separación para que ustedes puedan identificar qué cosas coloco acá, qué cosas no tengo que colocar en el autoclave, ¿cierto? Cosas de plástico, ¿será que puedo colocar en el autoclave? No. Entonces ustedes tienen todo ese tipo de cosas que analizar. Ahora, uno de los temas importantes que avanzamos en laboratorio es que el equilibrio ácido-base, los valores es lo más importante que se lo tienen que saber, eso es lo mínimo, ¿no es cierto? El pH, acá en los niveles normales que está en una persona en sangre ya, nosotros bien, si bien vimos el equilibrio ácido-base en orina, en laboratorio se toman las gasometrías, es un método por sangre, ¿ya? Por sangre arterial que se les toma, ¿ya? No sé si estarán practicando eso, pero sí en los laboratorios, más que todos los pacientes que están muy complicados de salud, pacientes que están en coma, pacientes que están en cuidados intensivos, pacientes que están en los domos, se les toma, digamos, ¿no? Arterial, no solamente porque no se les puede tomar ya no se les puede ver a esas personas de las venas o sentirlas o percibirlas porque están los moretes por todos los brazos, entonces tienen que buscar otras alternativas y la gasometría tiene también su importancia, porque acá se va a ver la presión del dióxido de carbono, los niveles de bicarbonato también en nuestro cuerpo y el pH, ¿no es cierto? Que tiene que estar dentro de 7,35 a 7,45. Si se incrementa, va a darse una alcalosis, ¿ya? Y si bajan los niveles de pH en sangre o en orina, vamos a referirnos a una acidosis. Ya va a depender de ciertos factores que lo vamos a ver dentro de un momento, si va a ser una acidosis metabólica o respiratoria. ¿Por qué decimos metabólica? ¿Por qué decimos respiratoria? Pero aquí es importante eso que ustedes, lo básico, que sepan reconocer. Cuando hay una disminución de pH, vamos a relacionar con una acidosis, y cuando se incrementan los niveles de pH, vamos a referirnos a una alcalosis. Y para que veamos metabólica y respiratoria, ciertos factores van a intervenir, como por ejemplo la presión del dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿ya? Ahora, lo que acá tenemos que ser importante es que una persona difícil que pueda llegar un pH a 8 o acá en un pH a 6, esas personas, una de dos, están descompensándose y están entrando a un paro. Entonces, cuando nuestro cuerpo ocurre este desequilibrio, porque es un desequilibrio del pH en nuestro cuerpo, ciertos sistemas de compensatorios van a salir a defendernos rápidamente. Los que compensan inmediatamente es esta primera línea de defensa, los sistemas amortiguadores o los buffers. Entonces, ¿qué son los sistemas amortiguadores o los buffers? Ayudan a que ese cambio de pH se pueda regular o no cambie bruscamente, porque si no salieran estos a defenderme, muchísimo más rápido me descompenso o entro a un paro, ¿cierto? Y acá los amortiguadores hay intracelulares y extracelulares. Extracelulares, el bicarbonato, la hemoglobina, y los intracelulares, las proteínas y los fosfatos, que están en nuestro cuerpo y actúan inmediatamente. Ahora, quien se encara como segunda línea de defensa el mecanismo es el mecanismo respiratorio. ¿A través de quién? De los pulmones, ¿cierto? Es capaz, dice, de modificar la presión del dióxido de carbono y con ello la concentración de ácido carbónico en plasma, ¿ya? Y tiene una función muy importante la anidrasa carbónica, ya que es una enzima que se encarga de catalizar esa reacción que va a ocurrir, que lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Y la tercera línea de defensa, que tarda mucho más tiempo en reaccionar, son los riñones, ¿ya? El riñón pone en marcha 3 procesos para contrarrestar excesos de ácidos. Entonces, ¿qué hace? Se encarga de reabsorber el bicarbonato, luego va a apoyar también acidificando la orina y la producción del amoníaco, ¿no es cierto? Que el amoníaco es tóxico en nuestro cuerpo y tiene que ser excretado. Entonces, los riñones también cumplen una función muy importante compensando. Pero la primera línea de defensa no nos tenemos que olvidar que los que actúan inmediatamente son estos amortiguadores intra y extracelulares. La segunda línea de defensa rápidamente actúan en nuestro cuerpo
¿Quiénes? Los pulmones, compensando. Y la tercera línea de defensa va contrarrestando poco a poco en un determinado tiempo los riñones, a través de sus funciones que tiene, reabsorbiendo el bicarbonato, acidificando la orina y produciendo amoníaco para ser excretada. ¿Ya? Ahora vamos a ver también los trastornos de equilibrio ácido-base, como les decía. Cuando hablamos de respiratorio, ¿qué va a variar? El dióxido de carbono. Y cuando hablamos de metabólico, va a variar el bicarbonato. Compensan los pulmones y los riñones al mismo tiempo. Ya. Ahora lo que acá nos tenemos que también nosotros dar cuenta, que cuando actúan todos estos mecanismos, y para que ustedes puedan tenerse de base de ayuda, esta tablita es muy importante. Miren. Y lo que hicimos en laboratorio también nosotros, como les decía, hay acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de las compensaciones ya respiratorias, hablamos de pacientes que ya tienen alguna patología en su cuerpo. Puede ser pacientes que están con asma, fibrosis pulmonar, pero que ya tienen una condición. Entonces, ustedes en laboratorio, cuando hicieron la práctica, nosotros nos inducimos a una acidosis metabólica, nos inducimos a una alcalosis metabólica, ¿ya? Porque sí podíamos modificar nosotros con ciertos tipos de estimulantes a que nuestro riñón compense y trabaje, ¿no es cierto? En cambio, ustedes no se inducieron a una patología respiratoria, imposible, a no ser que alguno de ustedes padezca de alguna y haya hecho alguno de los mecanismos para observarlos y decir, ah, este paciente sí está con acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Pero no sucedió eso, ¿no? Nosotros inducimos una acidosis metabólica a través de qué? Del ejercicio muscular intenso y haciendo la producción del ácido láctico o ácido láctico, que ya también lo vamos a repasar más adelante. Ya, acá está. Los desequilibrios se llaman de esta forma. Como les mencioné, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Y la alteración primaria, ¿qué es lo primero que se modifica? En la acidosis metabólica, el bicarbonato, como les decía. ¿Y cómo va a estar el pH? Disminuido. ¿Y cómo va a estar el mecanismo de compensación, que es los pulmones también? También van a estar disminuidos, ¿ya? Tiene que decir, todo está disminuido, disminuido, disminuido. Una acidosis metabólica, una acidosis ahora respiratoria. La presión del dióxido de carbono va a estar incrementada y el pH va a estar disminuido, porque si hablamos de acidosis, por más que hablemos de de un desequilibrio, estamos mencionando que es una acidosis, entonces el pH sí o sí va a estar disminuido. Pero ¿cómo me doy cuenta que es respiratoria? Porque primero va a variar la presión del dióxido de carbono, va a estar aumentado, ¿cierto? Ahí yo voy a poder deducir que sí está incrementado, ¿no? Si fuese su examen escrito, quizás hubiesen puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero como va a ser oral, lo importante es que sepan bien diferenciar uno del otro, ¿no es cierto? Y qué mecanismo igual va a estar como de compensación, el bicarbonato, siempre que está ahí, a través del funcionamiento renal. Ahora, una alcalosis metabólica, que cuando hablamos de alcalosis, tenemos que pensar automáticamente en pH aumentado, ¿cierto? Que está arriba de 7,45. Y hablamos metabólica porque la alteración primaria que se va a alterar, ¿quién va a ser? El bicarbonato. ¿Y quién va a compensar? Lo contrario, ¿se dan cuenta? La presión del dióxido de carbono va a actuar ahí, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de una alcalosis respiratoria, para decir que es respiratoria, ¿en quién nos tenemos que fijar? En los valores de la presión del dióxido de carbono, que va a estar disminuido. Y si decimos alcalosis, nos referimos al aumento del pH. Y vemos quiénes están como mecanismo de compensación, que están disminuidos, el bicarbonato. Y acá también hay una tablita para que ustedes puedan ver lo que pasa en una acidosis metabólica, cómo reacciona el paciente, confusión, dolores de cabeza, significa cefalia, vómitos, ¿ya? Es una acidosis respiratoria, la presión se le baja, tiene igual dolores de cabeza, también tiene confusión, pero acá lo más importante en la acidosis respiratoria es que ya tiene una patología antes, por eso están los pulmones acá de primerito, ¿no es cierto?
Y en una alcalosis metabólica, ¿cómo sienten? O un hormigueo en las partes de su cuerpo, sienten que sus músculos se contraen, les da sueño, ¿cierto? En una alcalosis respiratoria, dolor de cabeza, igual es hormigueo en las manos, temblor, inclusive hasta, ¿qué pasa? Hasta la visión borrosa pueden llegar a tener en ese momento, ¿cierto? Y acá hay otro ejemplo igual para que ustedes ya lo vean con calma. Y aquí está, lo que sucede en una acidosis respiratoria, ¿ya? Reducción de la ventilación, aumento de la presión del dióxido de carbono. Las causas primarias que pueden llegar a ocurrir, que es reducción de intercambio de gases, enfermedades de las vías respiratorias como el asma que les mencioné, pacientes con fibrosis quística, pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, todo el tipo de patologías que tengan que ver con las vías respiratorias implican ya tejido pulmonar que pueden afectar al tórax, enfermedades que afectan a los nervios. Entonces, todas son estas sus opciones de las causas primarias, pero respiratoria decimos cuando hay una patología dentro de las vías respiratorias. Y compensación, ¿quiénes? Los riñones eliminan los hidrogeniones y retienen bicarbonato. Ese se encarga de la compensación en una acidosis que respiratoria. Ahora vamos con alcalosis respiratoria, cuando hay un aumento del pH, pero aquí va a haber un aumento de ventilación. ¿Es cierto? Acá va a haber una reducción, en una acidosis respiratoria va a ser una reducción de hipoventilación, de ventilación. Entonces aquí va a ser el paciente hipoventilando. Esos pacientes, digamos, cuando ustedes ven que están muy cansados y están con una respiración muy ida, muy baja. En cambio, cuando acá vemos que hay un aumento de ventilación, una alcalosis respiratoria, aquí decimos que el paciente va a hiperventilar. Es cuando ustedes empezaron a correr y vieron cómo se les incrementa y decían, cuando ya estaban cansados, ¿cierto? Entonces tienen que saber bien la diferencia de eso. Acá hiperventilamos y aquí hipoventilamos. Tenemos una respiración más cansada y más lento. ¿Ya? Y como les mencionaba aquí en la alcalosis respiratoria, ciertas causas que ya también involucran con psiquis, ansiedad, histeria, estrés, ciertas personas, ¿no? que colapsan, pueden llegar a padecer de una alcalosis respiratoria, ¿no? Por ese tipo de cosas que muchas veces no le tomamos importancia, que sí es importante que tomemos en cuenta nuestra salud mental, podemos llegar a padecer de ciertos trastornos porque nuestro cuerpo expresa todas las emociones que logramos retener y también el uso de medicamentos como doxapan, la aspirina, cafeína, inclusive el abuso de café, ¿ya? Y aquí quienes compensan, los riñones retienen hidrogeniones y eliminan bicarbonato. Al eliminar el bicarbonato van a hacer que en la orina vamos a ver que el pH de la orina va a estar elevado. Ahora lo que veíamos nosotros y lo que hicimos en laboratorio, una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que pasaba acá? No, es la reducción de la concentración del bicarbonato, la disminución de pH en sangre y las causas primarias que pasaron, la imposibilidad de los riñones de excretar los ácidos metabólicos formados normalmente en el cuerpo, la formación excesiva de metabolitos en el cuerpo, ¿qué más? Dice ahí, diarrea, diabetes, exceso de alcohol, y acá ustedes inducieron, ¿no es cierto?, una acidosis metabólica a través de qué, de la ingesta del Tampico también, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaban ahí, no? Los pulmones ahí van a producir una hiperventilación, porque va a haber ese aumento en el intercambio gaseoso donde compensan los pulmones y los riñones al mismo tiempo, pero los pulmones inmediatamente, porque ustedes tras que subían, no sé, ya están en el segundo piso, sus pulmones ya estaban compensando, hiperventilando, le estaban con ustedes con esa, cansados, por Dios, decían, ya no doy más, ya no doy más. Así se sentían en ese momento, así compensaba sus pulmones inmediatamente. Y lo que compensaba paulatinamente, lentamente, eran los riñones, que trabajaban también en su cuerpo. ¿Cómo? Acidificando la orina, ya en esa reducción de la concentración del bicarbonato para acidificar la orina y su pH, ¿cómo era? Ácido, ¿cierto? Estaba bajo. La imposibilidad de los riñones, ya lo vimos eso, como la compensación con los pulmones, como les digo, hiperventilan para eliminar el dióxido de carbono. Los riñones incrementan la eliminación de ácidos
y amoníacos. Ahora vemos acá una alcalosis metabólica. ¿Qué va a ocurrir acá? El aumento de la concentración del bicarbonato, el aumento del pH en sangre. Es importante eso que vean. Ustedes vieron el equilibrio ácido-base en qué? En orina, si les pregunta la doctora. No lo vieron en sangre, porque nadie les tomó una gasometría ya arterial, porque no hay equipos. Bueno, yo no he visto los equipos en laboratorio que haya para medir gasometría. O sea, tendríamos que medirlos en un equipo que nos lanzan los resultados, no solamente de oximetría o el pH o la presión o el bicarbonato. Inclusive es importante también ver en gasometría los valores de ciertos metabolitos, ¿no? Como la glucosa, la bilirrubina, inclusive hasta el lactato, LDH, ¿no? ¿Ves? El lactato de desoxigenasa. Y acá está lo que hicimos nosotros, ingesta de alimentos de alimentos ácidos, ingesta de bicarbonato, ejercicio muscular intenso. Entonces, la ingesta de alimentos ácidos y el ejercicio muscular intenso nos provocaban una acidosis metabólica. Ustedes todo lo que vamos avanzando tienen que relacionar con lo que van viendo en teoría y decir, ¿por qué hicimos eso? Y pensar cómo nuestro cuerpo va compensando, que es como les estaba explicando, ¿ya? Y ahora acá en la ingesta de bicarbonato también quisieron para inducirse a una alcalosis metabólica, ¿cierto? Produciéndose ese shot o esa sobredosis de bicarbonato para contrarrestar que el pH en su orina, alcalinizándola, ¿cierto? Algunos llegaron hasta 8. Y acá está todo el material que se ocupó en laboratorio. No creo que les pregunte esto, la verdad, ¿no? Y acá están los posibles resultados que ustedes vieron, diré, ¿ya? Es importante, y por eso traje yo ese día el pHímetro, porque el pH va cambiando lentamente, no es abruptamente, no vamos a ver de un 7 a un 5, no, eso no va a ocurrir jamás, va cambiando paulatinamente en determinados tiempos. Por eso les decía, mientras más muestras tengamos mejor, porque vamos a tener una gráfica más óptima para ver el cambio. Si nosotros solamente tuvimos a tener 3 o 4 hasta aquí, hasta acá quedó su gráfica, ¿no es cierto? Pero si seguimos y vamos a ver mejor hasta cómo se vuelve su cuerpo a llegar a los niveles normales y en cuánto tiempo, ¿no es cierto? Pero eso varía, depende de cada organismo, de cada uno de ustedes, cómo compensa. Puede ser que el mío tarde más o el de uno de ustedes sea muchísimo más rápido, ¿no es cierto? Todo depende de la actividad que estoy realizando. Y ahí está, era cada 15 minutos el ejercicio muscular intenso que ustedes tenían que correr, y mientras que corrían, estimulaban su producción tomando agua, ¿cierto? Porque si no, nunca iban a ir al baño. Y cada 15 minutos tenían ustedes que volver con su muestra de orina y medir el pH. Partimos de un pH inicial sin haber empezado con su actividad. Y acá, lo que hicieron, acá hay dos resultados. ¿Ven? A uno puede ser que cambie lentamente de 7,23 a 7,5, a 6,8, a 6,5, pero su tendencia está ¿qué? Bajando. ¿Y cómo sé que es metabólica? Porque acá ya les dije, acá, en las alteraciones. ¿Quiénes compensan primero? Una acidosis metabólica, vamos a ver el bicarbonato que va a estar disminuido. ¿Cómo decir que es una alcalosis metabólica? Porque el bicarbonato va a estar elevado, los niveles de bicarbonato, ¿ya? Entonces eso tienen que ustedes fijarse. ¿Y dónde estamos? Acá. Ya. Y acá está una breve conclusión para que puedan ustedes comprender un poco. ¿Y qué dice? Al realizar ejercicio intenso ocurre un aumento de la concentración de hidrogeniones, lo que conlleva un descenso del pH, una acidosis de origen metabólico. El origen de aumento de la concentración de hidrogeniones es a nivel muscular, a lo que se conoce como acidosis láctica. Ustedes también pueden investigar y ver más a profundidad el tema, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que saber más de lo que se les explica, tienen que buscar más información, no tienen que conformarse con lo que se les da. ¿Ya? Durante el ejercicio intenso, el gasto energético utiliza las moléculas de ATP, que al hidrolizarse libera hidrogeniones extracelulares. Al mismo tiempo, el catabolismo de la glucosa en condiciones de anaerobiosis produce lactato o ácido láctico,
lo cual el producto de estas reacciones libera hidrogeniones en el torrente circulatorio. Este trastorno es compensado por las líneas de defensa en el organismo. En la práctica se observó la compensación renal, ya, la acidificación de la orina. Ahora vemos acá por la ingesta de bicarbonato, acá está el objetivo de la práctica, qué es lo que queríamos ver, vimos el procedimiento también de cómo ustedes lo realizaron. Acá una posible gráfica también de cómo les pudo haber dado, es un ejemplo, pero ustedes tienen que ocupar sus datos reales de lo que ustedes hicieron en el laboratorio, ¿no? Y si se equivocaron, también anotar todo lo que hacen, porque por eso es las conclusiones. Y dice, al ingerir una carga de bicarbonato, que fue 7,5 gramos, en 200 ml de agua, lo cual eleva la concentración del mismo en el organismo, causando una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Por la ingesta. Ya no puede ser una alcalosis respiratoria porque les dije que ninguno de ustedes tiene alguna patología, o si tienen hubiesen avisado en ese momento para tomarlas en cuenta y tomar otro voluntario, ¿no es cierto? Porque si ya están mal de salud y ponerles a ingerir bicarbonato puede hacerles daño. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan lo que están haciendo, ¿ya? Y lo que están induciendo también a su cuerpo. Este trastorno es compensado por las líneas de defensa en el organismo. En la práctica se observa la compensación también renal, porque es la única que podemos llegar a observar. Ya les dije que por qué no respiratoria, ¿ya? Y que vamos a ver la disminución de la reabsorción de bicarbonato como producto que vamos a tener orina alcalina. Y aquí está lo mismo, lo que vimos, ¿no? En la ingesta de ácidos tampicos, cítricos. Y acá lo mismo, acá no va a haber la producción del ácido láctico, pero es diferente, ¿no? Al consumir los cítricos en exceso, los cuales se disocian en el organismo, liberando ¿qué? Hidrogeniones que causan el aumento de una concentración de los mismos, disminuyendo así el pH en el organismo, la acidosis metabólica por ingesta. Este trastorno es compensado ¿por qué? Por las líneas de defensa del organismo, también haciendo ¿qué? Acidificando la orina. Y ahora vamos a ver algo importante también, avanzando ya a otra práctica que hicimos, la identificación de proteínas y aminoácidos. Acá como pueden ver esta cadena larga, cada uno es una molécula de ¿qué? De aminoácidos, que todos juntos ¿qué forman? Una proteína. Ya esa es la diferencia entre proteínas y aminoácidos. Las proteínas son cadenas estructurales de aminoácidos específicos. Ya, y lo que hicimos acá, identificamos en ciertos alimentos si contiene, Auxiliar, sí, disculpe que la interrumpa. Una pregunta, ¿por qué dijo que no podemos ver la compensación, respiratoria y solamente renal? ya, acá Por favor. volvemos, acá vamos a ver el cuadrito. Mm, acá está, ¿dónde está nuestro cuadrito? Acá. Ya, una acidosis respiratoria involucra ¿qué? Una acidosis respiratoria involucra a que el paciente tenga una condición, una enfermedad ya dentro de las vías respiratorias, ¿ya? Que tenga sea un paciente que tenga asma, que tenga fibrosis pulmonar, fibrosis quística, que tenga insuficiencia respiratoria. Entonces, ninguno de ustedes se indujo a esa enfermedad, ¿o sí? No es cierto. Nadie les dijo, chicos, no sé, induzcanse el asma. No, es algo ya, es una enfermedad, el asma es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que el propio cuerpo ataca a su propio sistema. Ya, entonces eso no podíamos producirlo nosotros. Entonces lo que nos quedaba es la siguiente alternativa: tomar, inducirnos hacia ciertas alteraciones metabólicas, porque eso sí puedo hacer y tarda más tiempo, ¿ya? ¿Entienden lo que les trato de explicar de por qué no sería eh, una acidosis, una calosis respiratoria de lo que hicimos en laboratorio como método experimental en ustedes? Sí, sí, auxiliar, ya lo entendí, gracias. Ya, eso no se equivoque, nadie se indujo a ninguna patología, es algo que ustedes se dan por ciertas condiciones con el tiempo, ¿cierto? El asma se da puede ser un factor, un resfrío mal curado, que ustedes van a la farmacia y preguntan, ¿qué puedo tomar? Pero no, el médico tiene que ver su clínica de ustedes, es el médico el encargado de ver lo que ustedes tienen. Entonces, no se automediquen, no vayan y pregunten,
consuman medicamentos, ¿ya? Más que todos los antibióticos y luego se van a hacer resistentes. Ya, eso en cuanto, y sí nos podemos inducir a algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Con el bicarbonato, con la producción del ácido láctico, y algunas personas que se descompensaron es porque se sobreprodujo más su ácido láctico en sus músculos. Ustedes investiguen un poco más de eso, entonces por eso se sintieron quizás algunos con náuseas, porque no están acostumbrados a la actividad física, eso realmente significa, ¿no? En cuanto al equilibrio ácido-base. Eso es lo más elemental que ustedes tienen que saber y que medimos en nuestra práctica experimental a través de la orina y vimos ciertos mecanismos de alteraciones de compensaciones renales, acidosis y alcalosis metabólica, no vimos respiratoria, pero para que nosotros en los laboratorios y en la vida real vamos a analizarlos, los vamos a ver a través de la gasometría, que es mediante una muestra arterial, ya que se van a ver, como les decía, mucho más valores. Les voy a mandar en foto cómo es un gaso real de laboratorio, pero me dio los niveles en sangre, no en orina, ¿ya? Pero es una alternativa también, ¿no es cierto? Ciertos laboratorios también manejan ciertas técnicas para emplear así el equilibrio ácido-base de esa forma, pero lo correcto sería por gasometría de la punción arterial. Y ahora otro tema importante, como les decía, la identificación de las proteínas y los aminoácidos. Ya les decía, ¿qué son las proteínas? Son estas cadenas largas que están formadas de aminoácidos, ¿cierto? Y ahora lo que vimos nosotros, y ahora cómo relacionamos lo que vimos en las proteínas, de lo que avanzamos en teoría de laboratorio. En nuestra alimentación es importante, ¿cierto? Que nosotros sí consumamos aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿ya? Los que nuestro cuerpo necesita a través de la alimentación y los que nuestro cuerpo tiene, pero en mínimas, pequeñas cantidades que simplemente les es indiferente a nuestro cuerpo, ¿ya? Pero, ¿y qué es lo más importante? Los que nosotros consumimos día a día en nuestra alimentación. Vimos el caldo de Doña Justa, algunos llevaron el caldito de los aginomenos, de Maruchan. Lo que queríamos ver es si de verdad tiene o no tiene algún aminoácido o proteínas lo que consumimos, ¿no es cierto? A veces estamos tan apurados en nuestro día, en nuestra jornada y comemos lo que sea ahí en la calle. También vimos leche. ¿Será que tiene algún tipo de aminoácido? Más adelante lo vamos a ver con nuestra tabla. La salchicha, ¿no? Las que venden afuera de la universidad, que a veces nos gana el antojo y vamos y comemos de la señora veneno a nuestro cuerpo, pero simplemente eso no sirve para llenarnos, pero nos aportará algún nutriente, lo vimos en laboratorio. Y una proteína muy importante que es el huevo, la albúmina, que lo utilizamos como base para ver nuestras reacciones, porque la clara es rica ¿en qué es? A ver, rica. ¿Qué tiene? La clara de huevo. Proteínas. Ya, entonces lo usábamos de base para poder ver las siguientes reacciones. A veces ustedes colocaban primero, no sé, el caldito para ver si ocurría o no ocurría la reacción. Y yo les decía, ¿por qué empiezan por ahí? Si yo les decía que empiecen siempre por la clara, porque esa era nuestra base, así como utilizamos en la vitamina C nuestra solución patrón. Esta era nuestra solución patrón también, la albúmina o la clara, porque es rica en aminoácidos. Ya, cambio no usamos la yema porque es rica en colesterol, así que no, pues no vamos, no queremos ver los niveles de grasa, queremos ver aminoácidos. Entonces, por eso nosotros utilizamos esto como base para ver las siguientes reacciones. Y la albúmina o la clara nos dio positivo en todas las reacciones porque sí hay la presencia. Entonces, acá vimos ciertas reacciones, la reacción de anhidrina, la reacción de Biuret, la reacción santoproteica, la reacción de aminoácidos azufrados y la reacción de Hopkins-Cole. Vimos que la reacción de anhidrina va a reaccionar con aquellos aminoácidos que en su cadena estructural tengan que alfa aminoácidos. La reacción de Biuret va a reaccionar en ciertas moléculas que presenten en su estructura enlaces de 2 a más peptídicos. Ya la reacción santoproteica va a reaccionar con aminoácidos aromáticos.
La reacción de los aminoácidos azufrados con los mismos aminoácidos azufrados. Y la reacción de Hopkins-Kolb es específica para el triptófano y va a formar un anillo indólico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es importante que ustedes no se olviden que la ninidrina es importante también. Creo que una de esas no las hicimos en el laboratorio, fue esta, ¿no? La de ninidrina. Tanto proteica sí la hicimos. Esta no, porque no había el reactivo, pero es importante que sepan el fundamento de esta práctica también, ¿no? No la utilizamos, pero es importante que tomen en cuenta que la ninidrina entre pH, dice 4 y 8 es un oxidante muy fuerte y siempre reacciona con los grupos alfa-amino liberando amonio, el cual se condensa con la ninidrina reducida y con otra molécula que va a causar un complejo coloreado. ¿De qué color? Color azul por el complejo de Ruffman. Acá vemos también en la estructura, ¿no es cierto? Pero más que todo es importante que se aprendan teórica y fundamentos, ¿no? Porque no les va a hacer esquematizar las estructuras, pero para que lo sepan ustedes. Ahora en la reacción de ninidrina, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Tenían que llevarlo a baño María 5 minutos, pero cuando empezaban con la clara tenían que ver hasta que estaba como una suspensión y ya. Luego la llevaban y colocaban gota a gota el hidróxido de sodio, ¿ya? Y acá que nos iba a dar, acá explica el procedimiento, pero acá más adelante lo vamos a ver en nuestro cuadrito mejor. Y la reacción de Biuret también, como les mencionaba, que va a reaccionar cuando tenga la estructura dos o más enlaces peptídicos, ya para que se pueda dar ese complejo color púrpura. Y acá está, vemos el procedimiento de la reacción de Biuret. Nos daba positivos aquellos aminoácidos que tenían estructuras dos o más enlaces peptídicos. Y acá la reacción de Santo proteica, lo que vemos, ¿no es cierto? Para esta prueba que se produce, la nitración del anillo bencénico presente en los aminoácidos, obteniéndose un nitrocompuesto de qué color? Amarillo, que se vuelve anaranjado en medio fuerte alcalino. Por eso les decía, después de que colocaban el reactivo y lo llevaban al baño María, no 5 minutos, eso era mucho para la clara de huevo. Suficiente era con uno hasta que ustedes veían la suspensión, ¿cierto? Luego yo les decía, tienen que lavarlo un poco, ¿no es cierto? Fuera del tubo y les mostraba cómo tienen que hacer así. Muy rápido tenían que agitarlo. Y luego lo llevaban y colocaban hidróxido de sodio al 20% y colocaban gota a gota, empezando ahí veían cómo precipitaba, ya como un precipitado naranja. Eso significaba eso, que era positivo y que sí se veía, ¿no? Esa nitración del color amarillo en su cambio a la hora del baño María y en medio alcalino cuando lo colocamos el hidróxido de sodio, se volvió a color anaranjado. Entonces, eso nos decía que sí hay la presencia. ¿No es cierto? Esto es lo que hicieron ustedes. Cloro de huevo, ácido nítrico concentrado, le llevábamos a baño María, lo enfriábamos, el medio álcali, perdón, el 40% ocuparon, pero creo que no había el 40% y ocupamos al 20%, si no me equivoco, pero también es eso por las condiciones que estamos en laboratorio, a veces no se puede ocupar en la concentración que queremos porque no hay, ¿no es cierto? Y ya luego veíamos ese cambio de color. Ya en la santoproteica, y ahora también vamos a ver quién es la reacción de los aminoácidos azufrados. Ya de los aminoácidos azufrados, como les decía, que específicamente va a reaccionar con aminoácidos así como la metionina o la cisteína que tengan dentro de ellos, pero son aminoácidos que, ¿qué pasa aquí? Acá está, metionina, cisteína por la formación de los precipitados color negruzco por el sulfuro de plomo que le colocamos. Así en la clara de huevo ustedes lograron ver, ya, y en la leche también. En algunos sí cambiaba en la leche, en otros no, la verdad. ¿Y qué más dice? El reconocimiento de aminoácidos azufrados se pone en manifiesto mediante la formación de un precipitado, que ustedes ya lo vieron en el laboratorio. Y acá está el procedimiento de cómo hicimos. Eh, añadieron, antes de colocar a su mechero de alcohol las 10 gotitas de acetato de plomo y ustedes ya lo tenían que mover, ¿no? Porque si ustedes lo mantenían así podía explotar el tubo por el calor constante. Y veíamos que sí o sí en la albúmina o en la clara de huevo sí tenía que cambiar porque sí es rica en aminoácidos, en todo tipo de aminoácidos. Por eso nos daba eso siempre positivo y era nuestra guía en las reacciones. Ahora otro en la reacción de Hopkins-Kolb, que es específica para el triptófano.
que se formaba este anillo indólico que se va a reaccionar a la hora de, ¿qué dice? De reaccionar con el ácido glicoxílico en la presencia de ácido sulfúrico concentrado para formar un compuesto violeta que se forma en la interfase, dice, ¿no es cierto? Y ustedes lo vieron igual, que sí o sí en la clara nos vieron. Ahí está, yo les decía que lo dejen inclinado y que no lo mezclen, dejen reposar. Y por el reactivo, como les decía, a veces no nos dan la concentración que nos dicen, no se veía muy fuerte este anillo en la interfase. Ya en algunos sí se veía, pero yo les decía, coloquen más reactivo, si hay que colocar más reactivo, sin pena tienen que colocar, ¿ya? Y ahora acá está nuestra tablita de nuestras posibles reacciones. Ya, este es un ejemplo. Ustedes puede ser que las haya salido diferentes y está bien porque ustedes tienen que anotar lo que ustedes ven y lo que ustedes hacen. Empezamos siempre por la clara de huevo, pero que en este caso está al revés, que si ven, nos da para la reacción de anhidrina, santoproteica, biuret, para el acetato de plomo o los azufrados, ¿cierto? Para la Hopkins Call siempre nos da positivo. La salchicha, la reacción de anhidrina puede ser que nos dé positivo, por eso está con otro color. En la santoproteica también, porque tiene bien que mal tiene algo mínimo ahí de proteínas dentro de la salchicha, ya dependiendo de la calidad también. Si es de una semi calidad buena, sí podemos ver que puede haber ese cambio por las proteínas que tiene. Ya, pero en sí un aminoácido que nos aporte, no. La de Biuret sí nos da positivo. Muchas veces sí, muchas veces no, pero eso les digo, depende mucho de la calidad. Y el estato de plomo, negativo, no nos va a dar para el acetato de plomo o los aminoácidos azufrados. Entonces no hay presencia de metionina ni de cisteína aquí, ¿ya? Y la reacción de Hopkins-Cole, no, pues ni del triptófano, es un aminoácido muy esencial, así que no, no va a haber. En la sopa de pollo, dependiendo de qué sopa de pollo ocupamos, utilizamos el caldito, el sobresazonador, o ocupamos una sopa de pollo, un caldo de una pechuga real. Por eso puede ser que ocurran las variaciones, perdón. Y la leche también, pero también depende mucho de la calidad, ¿no es cierto? De qué tipo de leche estamos viendo. Y acá hay una marcha analítica para que ustedes puedan repasar y cómo vienen las reacciones. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro tema, repasando a lo que hicimos a la determinación de urea en orina de 24 horas. Importante en la urea, digamos, ¿no es cierto? Si bien ustedes estuvieron leyendo y repasando y en la auxiliatura anterior que tuvimos, igual veíamos que la urea, si bien cumple su propio proceso de su metabolismo, antecede de otro tipo de metabolismo que es de la eliminación de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, nosotros que vimos en la práctica la determinación de urea en orina de 24 horas, ¿para qué? Para ver el funcionamiento de los riñones, para ver si hay o no exceso de proteína. Ya no solamente se puede medir en orina de 24 horas urea, sino también proteinuria. Ahí antes está pruebas, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso que ustedes sepan. Acá están las vías metabólicas, las vías de eliminación. La vía de eliminación es importante porque el amoníaco en humanos que es muy tóxico, ¿no es cierto? La síntesis de urea que dice tiene lugar en el hígado, este proceso cíclico en el que ornitina tiene un papel analógico al oxalacetato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Pero hay esquemas muchísimo más sencillos para que ustedes puedan ver cómo es la síntesis de la urea, igual a que en el Classroom hay videos súper sencillos para que ustedes puedan entender, ¿ya? Y que dice la urea es el producto final del grupo amino originado por la desaminación. Sí, así que repasen ahí teoría un poco porque ahí también les está explicando. Y aquí también les menciona las vías metabólicas del amoníaco, la fuente del amoníaco, de cómo ocurre, de la desaminación oxidativa del glutamato en diversos tejidos. Luego la síntesis de la glutamina. ¿Qué es lo que sucede? Es un mecanismo de eliminación del amoníaco importante en diversos tejidos. Esta glutamina es hidrolizada a ácido glutámico y amoníaco, ¿no es cierto? Y en sí ya cuando ya termina ese desarrollo para sintetizarse la urea y ser excretada, ¿qué dice? La originación ocurre ¿por qué? Por la desaminación que es convertida en urea en el hígado, único órgano que dispone de todas las enzimas necesarias para la conversión. ¿Ya? Y acá también explica las 5 reacciones que ocurren. Son 5 reacciones, son 5 enzimas.
ya que eso también ustedes lo vieron en su examen. Y aquí está, ¿qué es la urea? Es el producto final del metabolismo de las proteínas, como les decía, y deriva y antecede de los grupos de los aminoácidos y es sintetizada en el hígado, ¿no? Así que por eso es importante igual que primero está en su tema que llevaron ustedes proteínas y después llevaron urea, en teoría. Repasen un poco más de eso, ¿ya? Y acá está cómo se produce, en donde dijimos que es el hígado que contiene todas las enzimas necesarias para poder sintetizarlas. Entonces, ¿cómo se produce? ¿En dónde? En el hígado, a través de los hepatocitos que son las células del hígado que se rodean en los vasos del sistema porta por un mecanismo en el ciclo descritamente, y ahí ustedes lo repasan, ciclo de Krebs y Kenselator, ¿no? Y la determinación, ahí está, ¿en qué se puede determinar urea? En sangre, en suero, en plasma, ¿no es cierto? Y cómo se elimina es excretada por los riñones a través de la orina. Y lo que nosotros hicimos en laboratorio, ¿no es cierto? Y la técnica que empleamos varía de acorde al laboratorio que nosotros manejemos, porque ocupamos es lab test, ocupamos baño María, Vortex y espectrofotómetro. Yo, la verdad, cuando ustedes colocaron en sus guías, veamos, ¿no? En reactivos no provistos, hay ciertos reactivos no provistos que no se les dio en laboratorio, pero estamos hablando de los kits reactivos que nosotros tenemos en nuestro kit que nos da el laboratorio de lo que vamos a determinar, ¿ya? Y ustedes colocaron ahí hipoclorito. El hipoclorito pues no es un reactivo, y ustedes le colocaron hipoclorito. Y eso es algo que se les proporcionó en laboratorio. Ya ustedes colocaban dentro del kit del reactivo de urea, por ejemplo, que no vino todo, entonces todo estaba provisto, no tenían que colocar nada, pero muchos repitieron eso, creo que se pusieron de acuerdo todos para hacer lo mismo, porque todos tenían lo mismo anotado ahí. Y acá están los materiales que ustedes saben, la recolección de orina. Yo he visto, la verdad, que personas, digamos, no que están internadas en terapias de cuidado intensivo, que llenaron, o sea, esto es real, no es invento, 8 litros por día de orina. Y sus proteínas marcaran 3 cruces. Es real. Pero ustedes trajeron una botellita, unos que otros una botellita y medio, y lo normal está bien, digamos, es de 1400 a 1400, a 1500 ml de orina que son excretados durante el día, pero mucho depende del organismo de cada uno ya. Así que es importante. En cuanto a la recolección, ¿cómo hicieron? Descartaron la primera orina cuando se levantaron, digamos, el viernes en la mañana, la persona que hizo, porque algunos me decían que eran sus familiares que se tomaban la muestra, tomaban la muestra, entonces era importante eso que ustedes les expliquen y les enseñen bien, ¿no? Para tener buenos resultados. Y luego desde ahí empezaron a colectar todas las orinas que empezaron a hacer en todo el día, ¿cierto? Y tenían que cumplir para poder ver el funcionamiento de sus riñones, porque ese es el objetivo de la determinación en orina 24 horas, ver el funcionamiento de los riñones, ¿ya? Tapaban el recipiente y ya, hasta que otra vez les daban ganas de ir al baño, volvían y abrían la botellita, ¿cierto? Y una de las condiciones para conservarlo, sí era importante guardarlo en el refrigerador o en un ambiente fresco, ¿no es cierto? No colocarlo ahí justamente al sol para que la orina se precipite. Ya, y la segunda orina es la primerita de la mañana, del sábado en la mañana, y ya ustedes traían su botella. ¿Ya? Y tenían que anotar el recipiente, la fecha, la hora y la determinación y retomarlo de acuerdo a las instrucciones. Y acá está lo que hicimos, ¿no es cierto? La dilución. Es importante que no se olviden la determinación de urea. Lo que nosotros acá necesitamos, porque utilizamos, si se dan cuenta, muy poquita muestra. Apenas, ¿cuánto? 100 microlitros de la orina. De todo lo que llevamos, ustedes pueden decir sí, pero lo utilizamos el volumen total, ¿para qué? Para hacer nuestros cálculos y saber cómo están funcionando esos riñones, ¿ya? Luego realizamos la dilución 1 en 50 que varía de acorde igual al reactivo de laboratorio que vamos a ocupar. En esta ocasión fue 1 en 50 y que es 100 microlitros de orina, de la orina de 24 horas, y ya luego colocaron 4900 microlitros de agua destilada o 4,9 ml.
que es lo mismo que se hacía su dilución 1 en 50, ¿ya? Y vamos a utilizar ese factor más adelante para multiplicar. Entonces, mi muestra que traje solo me sirvió para anotar que mi volumen. Ahora de esa muestra que traje, esa enorme cantidad, solamente tengo que sacar 100 microlitros. Y esa dilución 1 en 50 voy a utilizarla como mi muestra a ocupar para analizar. Por eso decía que es importante ustedes que se fijen bien que de verdad están tomando 100 microlitros de la orina, porque puede darles otros resultados si ustedes no depositan bien la muestra, ¿no es cierto? O las reacciones muy débiles. Ahora acá también es importante que vean el fundamento de la urea, ¿no? La urea es hidrolizada por la enzima ureasa a iones de amonio y dióxido de carbono, y esos iones de amonio que van a reaccionar en pH alcalino con que con salicilato, hipocloruro de sodio y bajo la acción catalizadora de qué? De nitroprusiano de sodio para formar que el azul de indofenol, que va a ser el encargado de dar la coloración, pero no va a dar esa coloración azul, simplemente el compuesto se llama azul de indofenol, ¿ya? Que va a formar este color medio verduzco, verde lechuga, ¿ya? Y que vamos a, como nosotros medimos aquí en espectrofotómetro, pero en los laboratorios, hoy en día se utiliza el StarFax, ¿cierto? En los laboratorios, en los centros de salud, y unos que otros yo creo que sí siguen conservando el espectrofotómetro, pero se bajan bajo el fundamento de la ley de Lambert, ¿no es cierto? A mayor concentración, mayor absorbancia y así o viceversa. Ustedes lo pueden ver también. Y acá está simplemente, esta es la técnica del procedimiento que ustedes hicieron. Esta muestra es su dilución 1 en 50, sus 100 microlitros de orina más sus 4.900 microlitros de agua destilada, homogenizado. Solamente colocaban a su tubo del paciente al final 10 microlitros. O sea, era nada que tenían que colocar, por eso tenían que colocar bien la muestra. Porque hay que tener cuidado porque son mínimas las cantidades que se ocupan. Acá está su reactivo 1 que ustedes ocuparon. ¿Cuánto? Un ml reactivo 1 solamente 10 microlitros al estándar. Su reactivo de trabajo, 1 ml igual al blanco, al estándar, al paciente. Homogenizamos y colocábamos al baño de María, ¿por cuánto? Por 5 minutos. Luego ustedes volvían por su oxidante de trabajo. ¿Para qué? En el prospecto igual que les mandé, ahí dice qué tiene el oxidante, qué tiene el reactivo de trabajo. Ustedes eso tienen que repasar y sabérselo, ¿no es cierto? Y colocaban un NML después de que iban por su baño María, esos 5 minutos, y ustedes ya podían ver ese cambio ya que tenían el color, y si no había cambios era porque algo en mi procedimiento yo realicé mal, ¿no es cierto? Mezclamos y llevamos al baño María ¿por cuánto tiempo? Por 5 minutos. Y en cuanto leemos la absorbancia, en 580 a 620 ese era nuestro rango, pero lo colocábamos en 600 nanómetros, ¿no es cierto? Llevando siempre el primero al blanco, ¿ya? Siempre les decía primero al blanco, fíjense. En esta ocasión ustedes ya usaron el espectro y veían cómo se utilizaba, ¿no es cierto? Y acá el color es estable ¿durante cuánto tiempo? Durante 2 horas. Y acá los cálculos, como no van a hacer los cálculos ustedes, ¿es cierto? Pero igual tienen que saberlo. Es importante que esta concentración estándar sale de ¿dónde? Del kit, del reactivo de lo que estamos ocupando, ¿ya? En otros puede ser que cambien, pero en esta ocasión ocupamos pues 70 miligramos de decilitro, ¿ya? Que parten desde una concentración estándar para saber, eh, para saber de dónde estamos partiendo, es importante, ¿ya? Y el factor de dilución de nuestro 1 en 50, solamente mantenemos 50 y los valores de referencia en orina son de 26 a 46 gramos en 24 horas. Acá lo que simplemente yo hice es corregir mis absorbancias con el blanco. Por eso me sirve el blanco, para corregir ese margen de error que puede llegar a haber por ciertos factores que se presentan, ¿ya? Entonces siempre yo resto a mi estándar y a mi prueba o a mi paciente o al desconocido por la absorbancia del blanco. Y yo luego procedo a hacer mis cálculos, urea en miligramos de decilitros, la absorbancia de mi paciente sobre el estándar por la concentración estándar, que es 70, saco mi resultado y ya luego es todo esto de utilizar. Orina, y ahora yo quiero convertir mi orina de miligramos en 24 horas, ¿no es cierto? Este resultado, mi 56,73
lo muevo acá en miligramos decilitros por mi volumen. Por eso es importante que anote mi volumen, 1680 ml por mi factor que es 50 entre 100, saco mi resultado, pero mi valor de referencia no está en miligramos, está en gramos, entonces tengo que convertir, y cómo convierto dividido entre 1000. Ya, eso en cuanto a nosotros lo que hicimos ¿en qué? En urea, ¿no? En orina de 24 horas. Así que no se confundan cuando les pregunte qué tipo de muestra ocupamos o cómo determinamos la urea en laboratorio. Podemos determinar en laboratorio mediante suero, mediante sangre, mediante orina. Pero en esta ocasión utilizamos orina de 24 horas. ¿Para qué? Para ver el funcionamiento de los riñones, cómo estaban funcionando. ¿No es cierto? Todos esos factores. Ahora, Auxiliar. ujú, Entonces, acá me salió a 47 gramos por orina de 24 horas. Quiere decir que tiene una, eh, ujú. o sea, está elevado, ¿no? Pero es mínimo la elevación, sí. Los valores que realmente nos deben preocuparnos a nosotros es cuando duplica dentro de los valores de referencia. Por ejemplo, si estuviese en 80, en 90, en 150, hasta en 300, eso ya es grave, ¿no es cierto? Entonces, cuando los valores están dentro, pero de ese margen, pero están un poco elevados, son corregibles, son pasables, pertenecieran dentro de los valores normales. Pero ya yo me preocupo de patologías severas cuando están incrementados, porque puede ser los reactivos que también influyan. Todos los reactivos que ocupamos en laboratorio lastimosamente estaban vencidos, son del 2022, del 2021 algunos. Entonces, eso también puede interferir, ¿ya? Si bien están funcionando porque esto fue una técnica colorimétrica que vimos el color, o sea, enzimática colorimétrica, ¿no es cierto? Por el fundamento que vimos acá estaba la ureasa, actuaron como acción catalizadora como una enzima, actúa el nitroprusiato de sodio para formar esta coloración, acá enzimática y acá colorimétrica. ¿Ya? Entonces, no se preocupen si salieron en niveles así como 50, 20, 18. Hay que preocuparse cuando esos valores duplican, ¿no? Pero siempre hay que ver y analizar de la persona que tomaron esa muestra, preguntarle, ¿no? Cómo se ha estado sintiendo y ver su clínica, ver los signos que yo observo, los síntomas que me dice que puede llegar a padecer, si es un paciente diabético que justo tomó la muestra, ¿no es cierto? Todos esos factores ustedes tienen que analizar a la hora de recolectar las muestras, ¿ya? Si fuese demasiado menor, tendría insuficiencia renal el paciente no auxiliar. Sí, y puede estar sufriendo algún tipo de deshidratación también. Y ahí también tenemos que relacionar el volumen de la orina Mm, excretada en todo el día. Ok, gracias. Todos esos factores ustedes tienen que analizarlos, ¿ya? A ver ahora, ¿qué más sigue? Ya, a ver, vamos a ver la determinación del producto del catabolismo de las purinas. Las purinas igual a ácido úrico. Todo nuestro cuerpo cumple funciones y cuando ya terminan de cumplir su ciclo, se transforman en otras, ¿cierto? Y en esta ocasión le vamos a hablar de las purinas, ¿no es cierto? Que vienen a ser acá está, para que ustedes puedan recordar igual en cuanto a la teoría. La biosíntesis de la purina se sintetiza a partir de la que dice, de las células a partir de moléculas o restos moleculares pequeños. ¿De qué? Del material genético, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Son llamados, y acá hay vías también. Vías, ¿qué vías? Vías de salvataje. ¿Se acuerdan las vías de salvataje que les mencionó la doctora en, en teoría? Más o menos, sí. A ver qué se acuerdan de eso. Mientras que me sirvo un vaso con agua.
Nada, nadie. Ya. Bueno, todo surge de qué? De la biosíntesis de todas estas purinas, ¿no es cierto? ¿Cómo va a comenzar? Con el anclaje de los restos moleculares pequeños que les estaba mencionando del material genético. Cuando cumple su ciclo, cuando cumple su vida, tienen que degradarse, tienen que destruirse. ¿Y cómo hacen? Mediante este proceso de destrucción se van a convertir en ácido úrico. Todas las personas tenemos un cierto nivel de ácido úrico en nuestro cuerpo y va a depender de ciertos factores que van a hacer que se eleven, que se disminuyan o que haya algún tipo de irregularidad ahí, ¿ya? Ahora, la primera reacción que pasa es con la fosforribosil pirofosfato, ¿no es cierto? Que eso se va a encargar de sintetizar toda la regulación que hace la retroalimentación. Todo este tipo de productos van a inhibir a diferentes niveles. Es importante que ustedes recuerden y repasen en teoría. La segunda reacción es el fosforribosilamina activado por la fosforribosil pirofosfato aminotransferasa. Y hay otros factores también que intervienen, que van a actuar como inhibidores. La hipoxantina, la guanina, la adenina provienen ¿de dónde? De la degradación de estos mismos de los ácidos nucleicos que se van a recuperar actuando en el mecanismo de la degradación. Ahí está. Los ácidos nucleicos son degradados a nucleótidos y nucleósidos. Y acá igual, este es el fundamento del espectrofotómetro, pero sí, el fuente de luz y ya. Acá está la biosíntesis, eh, la absorción intestinal, las vías exógenas, endógenas, la recuperación y luego la excreción, ¿no es cierto? Y acá nosotros vimos también la urea, el ácido úrico en orina de 24 horas, ¿no es cierto? Igual también evaluamos aquí la función renal del paciente, ¿no es cierto? Porque sí es importante, así como la urea, la creatinina, el ácido úrico, que nosotros siempre estamos observándolos paralelamente, ¿no es cierto? Pero acá también ustedes tienen que darse cuenta, perdón, me siguen entrando sus compañeros, que en niveles de sangre es donde vamos a determinar la famosa gota, ¿no es cierto? La gota no la vamos a determinar en orina, no, la vamos a determinar en sangre, ya sea vía suero o por plasma, ¿no es cierto? En ciertos laboratorios todo es automático, pero acá utilizamos reactivos. Pero esta cosa en estos reactivos que ocupamos es para determinarlo en qué, en orina de 24 horas, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber qué sucede en una gota, en la gota primaria y la gota secundaria, ¿se acuerdan? El primero es por hereditario, ¿no? Y el segundo ya es por patología, creo. La primera es por un error enzimático de esta misma, ¿no? De la fosforribosil pirofosfato, ¿ya? Que nacen cierto tipo de personas así, con ese error enzimático dentro de su material genético, que va a causar una sobreproducción de ácido úrico. Y el ácido úrico, más que todo, siempre se va al lado de las articulaciones, ¿ya? Puede cualquier persona tener gota primaria o gota secundaria, pero depende de esos ciertos factores. Si es gota primaria por ese error enzimático, por ciertos factores que ocurrieron y pasan que las transforma así, o puede ser también secundario, que ya es por personas que ya tienen cierto tipo de enfermedades de base, que va a complicar más su situación, y ahí podemos ver personas con artritis, artrosis, que van a impedir que se produzca el líquido sinovial en las articulaciones, que el líquido sinovial es el aceite, ¿no es cierto?, todas nuestras articulaciones, que nos permite el movimiento. Y si no hay esa producción, vamos a ver cómo dedos de ciertas personas o las articulaciones se empiezan a perder su morfología como debería ser, ¿ya? Entonces todo ese tipo de cosas tienen ustedes que evaluar y volverlas a repasar, pero en esta ocasión nosotros, cuando vimos en laboratorio, vimos ácido úrico en orina de 24 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también vimos acá el funcionamiento de los riñones y la eliminación de las proteínas. Y acá vimos, también fue un tipo
de técnica colorimétrica que vimos de color rosado, intenso, a algunos les salía, a otros les salía disminuido, siempre fijándonos en el estándar. Ustedes cuando hagan así blanco, estándar y paciente, el blanco más que todo es para corregir, como ya les dije, las absorbancias y para ver si, depende, porque algunos prospectos dicen que vamos a ocupar el como blanco al reactivo y en otros solamente agua destilada, ¿no es cierto? Para probar eso, para ver si es su funcionamiento, pero el estándar ya partimos de una concentración ya conocida. Entonces, al momento que nosotros colocamos en nuestro tubo al estándar todos los, como acá está, acá al estándar colocamos ese reactivo de la concentración estándar ya conocida más el reactivo de trabajo, vamos a observar un cambio. Y ese va a ser la base, como nosotros usamos esa solución patrón en la vitamina C y la clara de huevo al principio para comprobar nuestras siguientes reacciones, lo mismo es el estándar, así funciona, para ver si en mi paciente, digamos, cuando yo coloco mis 20 microlitros de la muestra que yo diluí, porque diluimos acá también, más mi 1 ml de reactivo de trabajo, y sabemos porque nos llega en laboratorio un paciente con patología, digamos, ¿no? De artritis o artrosis. Entonces vamos a suponer, porque estamos viendo nosotros en su clínica, que ese paciente tiene tendencia a tener ácido úrico, ¿ya? Entonces vamos a ver que si es que no hay ese cambio de color, viendo que ya cómo coloreó el estándar, porque es una técnica colorimétrica, entonces podemos ver algún error que estamos cometiendo. Nosotros tenemos que hacer siempre las pruebas, ¿por qué? Por duplicado, por dos, para poder analizarlas, ¿ya? Y acá, vamos a volver hacia atrás. Igual acá, por esta ocasión nos ocupamos en qué? En orina de 24 horas. El mismo procedimiento que ustedes ocuparon para hacer su urea. Y ahora, ¿qué más? Acá la técnica, ¿no es cierto? El ácido úrico es oxidado por la enzima específica uricasa, generando ¿qué? Alantoína y más el peróxido de hidrógeno, más dióxido de carbono. Por la acción de la enzima igual de peroxidasa reacciona con el 3,5 dicloro, acá está 3,5 dicloro, hidroxibenzoilfónico y el 4-aminoantipirina, dándonos antipiriquilquinonimina, que es la coloración, ¿ya? Enzimático, colorimétrico. Enzimático porque hay una enzima que nos va a ayudar a acelerar la reacción. Por eso son las enzimas, ¿no es cierto? Son biocatalizadores que nos ayudan a acelerar las reacciones, pero también vamos a tener compuestos como todos estos compuestos de acá, ¿no? El 3,5 de cloro, 2-hidroxibenzosulfónico, más la 4-aminoantipirina, que nos va a generar este compuesto o este complejo antipirilquinonimina que vamos a ver color rosado, ¿ya? Ahora la pregunta que me hacían aquí, pero vamos a ir paso por paso. Lo importante es que anotar el volumen total que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros en la orina para nuestro cálculo, que es importante, para ver el funcionamiento renal. Anotar ese volumen. ¿Y cuándo vamos a alcalinizar la orina? Por eso primero, el paso que teníamos que haber hecho tras que teníamos nuestra muestra de orina, después de medirla, ustedes tuvieron en ese momento 5 tubos, uno para colocar su muestra, otro para su dilución, blanco estándar y paciente, ¿no es cierto? Después de sacaron de su muestra, medían el pH. El pH tendría que estar entre 7 y 9, tendría que estar en un pH alcalino, porque cuando están en pH ácidos tienen más tendencia a precipitar y a formarse los cristales, ¿no es cierto? Y más que todo, aún siendo una colección de una orina, recolección de una orina de 24 horas, puede llegar a suceder esto. Entonces, eso tendríamos que haber hecho, ¿no es cierto? Llevando a qué? A un pH alcalino con el hidróxido de sodio al 20%. Si el pH estaba en 6, colocábamos una gotita o menos de una gotita. Yo les decía, homogenizábamos el vórtex y volvíamos a medir. Si estaba entre 7 y 9, no hacíamos nada más. Pero si es que estaba con un pH disminuido, si colocábamos la gotita de hidróxido de sodio para alcalinizar la orina para evitar ese precipitado, esa formación de los cristales de urato, ¿ya? ¿Y en qué caso calentábamos la orina? Cuando yo macroscópicamente observo que la orina está turbia, porque ahí es más evidente que sí o sí yo voy a encontrar cristales, cilindros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
pero nadie trajo en laboratorio ninguna orina turbia, entonces no fue necesario calentar la orina esos 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso solamente se llevaría a calentar la orina, no siempre, ¿ya? ¿Entendieron esa parte, no es cierto? Al alcalinizar la orina, sí o sí tenía que estar la orina alcalina. Teníamos que medir inicialmente y si estaba ácida, llevarla con una gotita de hidróxido de sodio al 20% a un pH alcalino entre 7 y 9, ¿ya? Y calentábamos en casos de que la orina macroscópicamente, cuando yo veía cómo estaba turbia o estaba así muy opalescente, intenso, ¿ya? En ese caso, no siempre llevo a calentar la orina, solo en esos casos, ¿ya? Para disolver los cristales de urato y ácido úrico, dice ahí. Y acá la dilución es 1 en 50. 100 microlitros de la orina de 24 horas y 900 microlitros de agua destilada. Homogenizada, y esa iba a ser mi muestra que yo iba a ocupar. Mi dilución 1 en 10, ¿no es cierto? Con la muestra diluida se procederá a la determinación de ácido úrico de orina de 24 horas y ese 10 vamos a usarlo como factor para nuestro cálculo. ¿Ya? Igual acá ustedes tienen el prospecto para revisar qué tiene nuestro reactivo estándar, qué tiene reactivo de trabajo, ¿ya? Utilizamos 3 tubos, blanco, estándar, paciente. Y este paciente ocupamos la muestra. ¿Qué tipo de muestra? La muestra ya diluida en mi dilución 1 en 10. 100 microlitros de mi muestra de orina y 900 microlitros de agua destilada homogenizada. Esa era mi nueva muestra. Y de eso tenía que tomar solamente 20 microlitros, ¿ya? Y el reactivo estándar, que es la concentración ya conocida, 20 microlitros a mi estándar. Y en mi reactivo de trabajo, 1 ml de canto a todo. ¿Se dan cuenta acá? Acá en el blanco solo tiene el reactivo de trabajo para ver la calidad, ¿no es cierto? De mi reactivo y para ver ese margen de error para restar con mi estándar y con mi paciente. Homogenizo y coloco al baño María por 5 minutos. Y luego las absorbancias, obviamente acá que se leen diferente. En el otro se leía 600 nanómetros en la urea y en el ácido úrico en 505 y el rango era de 490 a 540. Siempre llevando a cero, ¿no? Con el blanco, y aquí el color es estable 2 horas, dice, en este prospecto. Y acá vemos el cálculo que es similar al anterior, lo único que cambia es que acá ya no transforman en gramos, simplemente se mantiene en miligramos, ¿ya? Es menos un paso, corrigen las absorbancias, restando el blanco al estándar al paciente, luego para sacar en miligramos decilitros la absorbancia del paciente sobre el estándar por la concentración del estándar, que es la concentración ya conocida, que acá es 6 miligramos decilitros, divido, multiplico, saco cálculos, luego el cálculo de ácido úrico en orina de 24 horas, lo mismo, mi unidad en miligramos decilitros, simplemente intercambio acá el volumen de mi orina, importantísimo, 1740, por el factor de dilución 10 microlitros entre 100 y que nos da 431,52 miligramos en 24 horas. ¿Está dentro de los valores normales? Y entonces es un paciente que se encuentra en un buen estado de salud. Eso en cuanto a la determinación de ácido úrico. Ya nosotros acá lo determinamos en que en orina, ya no en sangre. Para determinar gota es en sangre, en suero o en plasma, no en orina. En orina no vamos a saber si es un paciente que tiene gota, no. Así que olvídense de eso y no van a responder de esa forma, ¿ya? Gota vamos a determinar en suero, en plasma, no en orina. Ya aquí vamos a ver más que todo el funcionamiento renal, la eliminación de los cristales de las proteínas, si es que hay cristales, si hay proteínas, va a haber cilindros, ¿no es cierto? Eso, en cuanto al ácido úrico, es importante que repasen, ¿ya? Porque teoría ya dieron, esto es la técnica y procedimiento y fundamento de lo que ustedes hicieron en el laboratorio. ¿Ya? Y la dilución cambia de acorde al laboratorio y la concentración del estándar también. Si ustedes tienen anotado otro dato, porque esto es del anterior semestre, estas diapositivas no me dio tiempo para actualizárselos, pero si se ocupó otra en laboratorio, que creo que sí, anotan la que tienen, ya, no pasa nada, pero no creo que les pregunte cálculos, la verdad. Eso en cuanto a ácido úrico.
¿Avanzamos? bebé, Sí, no va a ser hacer en la pizarra. no creo, no creo. Ahí van a estar en círculo ustedes, hacer como una conversación, una tertulia de grupos con la doctora y la doctora les va a hacer preguntas. No, no creo que los haga esquematizar en la pizarra. ¿Cálculo? Dijo. No, porque hoy van a llevar calculadora. Les digo yo en calculadora. No, dijo, digamos, por ahí les doy un ejercicio que tengan que resolver, así que practiquen, así. Así. Bueno, quién sabe, digamos, ¿no? Puede ser no se lleven este calculadora por si acaso, pero el cálculo es el mismo. ¿Ya? Este de acá. Corrigen. El examen va a Para ser el factor grupal también. o solamente van a preguntar por persona, no entendí esa parte. No va a No, ser. La auxiliar dijo, la doctora dijo que va a ser grupal, o sea, de cada grupo no hay mesón, va a defender, y de eso va a ir su nota. no, Y ella Eso lo va a dijo la hacer en autora. sorteo, dijo, Sí, Era por este, eso, pero es sorteo todo el igual. grupo va a defender, por ejemplo, el mesón uno va a defender su, o sea, cada uno su nota, digamos, claro, sí, pero en sí. forma grupal, o sea, en Pero sí. la nota va a Forma ser grupales. individual, la nota va a ser individual, no se confíen que todos van a tener la misma Ah, nota, porque su claro, compañera no sí. contesta, no, es una nota individual. Si su compañera no responde, le va a decir, sí, usted Marco, ¿su compañera está en lo correcto? Sí, ¿por qué? Y vas a tener que explicar tu punto, por qué sí o por qué no. Así van a ser. Porque yo cuando yo di mi examen de laboratorio oral, no me acuerdo mucho de las preguntas, la verdad, pero era así, digamos, no respondía mi compañera bien, o si respondía bien yo tenía que justificar si respondía bien, ¿por qué? Porque creo que estaba respondiendo bien ella. Pues y ella me hacía dudar si me estaba yo confundiendo o no. ¿Estás segura? Sí, estoy seguro. Ustedes tienen que estar seguros de lo que están diciendo. Muchas veces uno está equivocado, pero aunque uno esté equivocado, tiene que estar seguro de lo que está diciendo, ¿ya? Así que no demuestren desde el principio debilidad, muestran fortaleza y repasen todos esos puntos en los que están ahí, en la cuerda, ¿ya? ¿Alguien va a revisar mañana, Oxy, de la práctica que hemos hecho la anterior? Puede ser que sí. Hagan su guía, porque ahí les va a ayudar a hacer su guía, pues, para que estén listos para mañana. Porque hay un montón de preguntas y Pero esas solo va a preguntas entrar les pueden hasta hacer. metabolismo del hemo, no va a entrar vitamina C. ¿Eso les dijo? A lo que yo sí sé, sí, eso dijo la doctora. Pero igual hagan, pues. Sí, la doctora dijo que hasta grupo emo iba a hacer el examen. Ah, está bien, pero por ahí les dice, pregúntense en el grupo, doctora, ¿va a revisar mañana las guías de vitaminas? Obvio que va a revisar pues hasta dónde hemos avanzado, chicos, eso no se pregunta. Claro, pero yo digo el examen. Ay, que ya está bien. Entonces hasta acá vamos a avanzar. Y hasta aquí, ya. Dijo que la iba a revisar hasta la práctica que hicimos el sábado, hasta vitamina, y el examen iba a ser hasta hemo. Ve, está bien, entonces, pues ya tienen, ustedes, pues si les sobra tiempo, tienen que hacerlas ahí en laboratorio, porque para eso es la clase, ¿no? Porque ustedes ya ven que falta media hora y acaban y ya quieren irse, ya no entiendo. Y eso en vez que hagan ahí sus cosas, luego es difícil reunirse en grupo, es difícil coordinar con sus compañeros, porque la doctora quiere la misma respuesta a todos, que coordinen, que hablen, que tengan esa discusión. No, yo creo esto, porque así, que ustedes hablen, opinen, que intercambien ideas, porque no es solamente llegar y copiar. Ya, así que ustedes tienen que eso ver. Ahora ya la determinación del catabolismo del grupo hemo, que ustedes también ya lo vieron en, en teoría, pues, ¿no es cierto? Como ya saben, acá todo cumple en nuestro cuerpo su ciclo, su determinado periodo de vida y luego se transforma a través de la eliminación. Y aquí vamos a hablar de qué, del catabolismo del grupo hemo. Cuando el eritrocito cumple sus 120 días, elimina cierto producto, que es la hemoglobina, para deshacerse de ese producto, ¿no es cierto? Como ya está eliminándose en nuestro cuerpo. Entonces se va a transformar ¿a qué? Mediante todo este proceso que ocurre mientras esta célula que lo ama, mientras que el macrófago y lo va a pasar hacia el proceso de las porfirinas, y aquí está las transferinas, y inician nuevamente ese proceso, pero luego se van a esta vía, ¿no es cierto? Al hemooxigenasa, la biliverdina, que le va a dar esa pigmentación de color
amarillo, transforma la bilirrubina. Y en fin, en resumen, el catabolismo del grupo hemo cuando cumple sus 120 días de eritrocito, en esa degradación, gracias al macrófago, se va a degradar ¿a qué? A otro producto, que es bilirrubina. También ustedes, todos en nuestro cuerpo tenemos bilirrubina, pero hasta cierto nivel y ciertos factores que nosotros atravesemos van a hacer que yo padezca de algún cierto tipo de patología. Acá la bilirrubina hablamos de ictericia prehepática o hemolítica, poshepática y hepática, ¿no? Que está al medio de todo. Y aquí vemos en el laboratorio la técnica de lo que realizamos. Esta es una muestra hemolizada y este es un suero ictérico. Pero los sueros ictéricos en la vida real son mucho más intensos en cuanto a su color. Hasta podemos llegar a pensar que está hemolizada porque de lejos se ve como un anaranjado a rojizo, pero si lo observan No se le escucha, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. No los escucho yo. A ver, ahora mis auriculares otra vez. no los escucho yo. Nadie está contestando nada, ¿no? Eh, eh, Hola. ¿Nos ¿Sí? escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchan a mí, pero sí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ah, ya, está bien entonces. Ya me tienen que avisar, está bien. Estos sueros llevé a la anterior clase, ¿no? A la que tuvimos con ustedes, pero aquí sí se puede ver sueros ictéricos de verdad. Por ejemplo, estos de acá al medio más que todo sí eran sueros ictéricos de verdad y que nos daban niveles altos de bilirrubina, ¿ya? Son estos, pero un abanico de sueros histéricos prácticamente. Y acá están los reactivos que utilizamos, el Labtest, BioClean también, pero acá vemos también la reacción en cuanto a lo que hicimos en laboratorio, ¿no es cierto? Queda la bilirrubina directa más el diazorreactivo, que es el ácido sulfanílico diazotado, va a dar ese compuesto de azo, bilirrubina, y en la bilirrubina total, que es la conjugada y la no conjugada, o sea, la suma de los dos, y el desarrollador acuoso, el benzoato de cafeína, más el diazorreactivo, que es el ácido sulfanílico, nos va a dar azo, bilirrubina también, ¿ya? ¿Se acuerdan que ahí preparamos el reactivo inicial? Una técnica más larga inclusive porque acá ustedes prepararon, ¿no es cierto? Su, su desarrollador, ¿ya? Y acá está la técnica que nosotros ocupamos, que es importante también que ustedes la repasen, ¿ya? Vamos a avanzar al caso clínico y a los tipos de ictericias que hay, sí, que eso es importante. Ya se las he explicado este caso, ¿no? Por eso les voy a volver a explicar. Ay, no tengo la imagen donde estaba, pero bueno. Ya vamos a ver este caso clínico para darnos cuenta, pero mejor acá primero, para poder darnos cuenta un poco de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Ustedes aquí cuando les decía en la guía, coloque valores de referencia de pacientes ictéricos, una ictericia prehepática, hepática y poshepática, y ustedes tenían todo esto para de acá mismo sacar los valores. ¿No es cierto? Pero ustedes a veces no se fijan lo que, por materia que se les proporciona a ustedes, por eso es importante que lean y respondan y pregunten en su momento, ¿ya? Y acá pueden acopiar. Y cuando les decía, no me acuerdo cómo que les empleaba la pregunta, pero no querían que les expliquen el ciclo de la ictericia prehepática, querían que les coloque las patologías relacionadas a cierto tipo de ictericia. Y acá vamos a repasar, porque acá hay una ictericia poshepática, una hepática y a una prehepática o hemolítica. Ya empecemos por la ictericia prehepática o la ictericia hemolítica. Es acá cuando vamos a tener los niveles de bilirrubina indirecto elevados, porque a la hora de lisarse los eritrocitos, de cumplir sus 120 días, no logran a cumplirse, van a degradarse en menor tiempo, 80, 60 días, inclusive hasta menos, ya, por cierto tipo de patologías como las anemias hemolíticas, que se pueden dar en las personas mayores,
y también en los neonatos, que es algo que es muy recurrente en ellos, ¿no es cierto? Ellos sufren de ictericias hemolíticas cuando la madre es RH negativa y el hijo sale RH positivo, crea autoanticuerpos en contra inclusive de la propia madre. Y eso va a causar que en el bebé tarde más aún en desarrollarse todas las enzimas hepáticas en él. Entonces, si no está conjugando bien en el hígado, ¿no es cierto?, va a causar ictericia en el neonato. Y así hay muchos neonatos más. Por eso las madres ahí, ese proceso, para que ustedes lo revisen, se llama isoinmunización. Las madres tendrían que vacunarse a las 28 semanas y luego a las 36 semanas a punto de dar luz cuando son RH negativas, para evitar que ocurra eso, ¿no es cierto? Para que su propio bebé cree anticuerpos en contra de la propia madre, y en la madre queda en memoria si el bebé nace RH positivo, ¿no es cierto? Y en su segundo embarazo, la madre puede llegar a sufrir anemia hemolítica, ¿ya? Pero eso es algo que ustedes van a repasarlo y van a revisarlo en hematología 2, pero todo tiene que relacionar con todo lo que están avanzando, porque sí tiene que ver con la ictericia también. Ictericia prehepática, como ya les estaba mencionando, es cuando no logra conjugarse la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción o una elevación de esta, ¿no es cierto? Que como podemos ver estos valores están muy bajos, ¿ya? Porque la bilirrubina indirecta entre sus valores de referencia están hasta 0,8 miligramos decilitro y la directa hasta 0,2 y el total hasta 1 miligramo decilitro. Entonces ustedes, si yo les dije, yo me tengo que preocupar, y los médicos igual, el criterio médico es así, cuando mis valores doblan o triplican el valor normal, tengo que preocuparme porque tiene tendencia a subir, y más aún en un tipo de ictericia. No sé, entonces, en la ictericia prehepática o hemolítica, los eritrocitos no llegan a cumplir sus 120 días, se lisan, y cuando pasan al ciclo a conjugar, al ciclo enterohepático, pasan así lisados, pasan esa ruptura, se conjuga porque el hígado está funcionando bien. Entonces, su coloración ahí de las heces va a ser bien pigmentada. Entonces, para que ustedes busquen ahí casos de ictericias prehepáticas y vuelvan a repasar. Igual acá hay videos en su Classroom para que ustedes lo puedan repasar, y se los voy a colocar el Classroom en el chat en caso de que estén los de otro grupo, también no hay problema. ¿Ya? Eso en cuanto a una ictericia prehepática. En cambio acá, miren, ¿yo cómo puedo decir que es una ictericia prehepática? Porque su bilirrubina indirecta está en 1,04 y los valores hasta cuánto me dicen que es hasta 0,8 y mi directa está a 0,1, o sea, es un 0,2, digamos, redondeándole y tomando en cuenta solamente un decimal. Entonces estaría dentro de el valor, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que subirle acá más para realmente colocar una ictericia prehepática, ¿no? O pensar, digamos, en qué caso está ocurriendo, de qué paciente, y relacionar la clínica con lo que yo tengo en laboratorio, ¿no es cierto? Porque así nos llega en el laboratorio la solicitud del médico con las peticiones que quieren, de las cosas que quieren que analicemos, y ahí colocan una parte donde dice diagnóstico, y tienen que colocar el diagnóstico que está padeciendo en ese momento el paciente, y nosotros tener referencia y saber si está saliendo elevado, por qué no estaría saliendo elevado o tendría que salirnos elevado. Ya entonces acá la bilirrubina indirecta tendría que estar más elevado. Tendría que estar, yo le colocaría en un 5 y la bilirrubina directa en un 2. La diferencia una de la otra es de 3 números enteros. Entonces, ¿quién está más marcada? La indirecta. Entonces yo puedo decir que es una ictericia prehepática, pero en la vida real muchos neonatos llegan inclusive hasta hiperbilirrubinemias de 17. Entonces la subimos más así. Hiperbilirrubinemia, un paciente que tiene ictericia prehepática. Entonces la indirecta le subimos a 13. La indirecta está en 13,5 y la directa va a estar en 4. Pero se dan cuenta de la diferencia una de la otra, de 15 a 4 es
casi 11, es 11, ¿no es cierto? La diferencia. Entonces, ¿qué está marcándome ahí? ¿Quién está más elevada? La bilirrubina indirecta. Entonces, yo ahí voy a decir, sin dudar, que es una ictericia prehepática. Y la bilirrubina total es la suma de las dos. Así que no se preocupen, tendría que salirles la sumatoria de ambas, ¿no es cierto? Y ahora cuando decimos que es una ictericia hepática, la bilirrubina indirecta está cumpliendo su ciclo de vida correctamente, sus 120 días y luego se degrada. Pero está ocurriendo algo en el hígado. En ese ciclo enterohepático puede ser por una inflamación, puede ser por hepatitis, y el paciente va a presentar una ictericia hepática cuando su bilirrubina directa e indirecta, ambas estén elevadas, pero la diferencia una de la otra es mínima. Acá está con valores disminuidos, o sea, podemos decir que estos pacientes están empezando un cuadro ictérico, pero no está todavía con alta marcación en sus niveles. Ya, la indirecta en un caso real, pongámosle así, porque acá sacamos estos datos de laboratorio, sí son reales, pero hasta el transportarlas a los laboratorios de la universidad, del hospital y así viceversa, se pierde. Se pierde porque ¿cómo se elimina la ictericia de los pacientes? A través de luces solares. Y la luz degrada la bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, si yo no lo protejo bien, o si lo llevo en una bolsa transparente, no lo llevo en una bolsa negra, va a perderse los niveles de la bilirrubina, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo puedo decir que puede ser un paciente ictérico hepático? Cuando su bilirrubina directa e indirecta ambas están elevadas, pero la diferencia una de las otras son mínimas. Pongo un ejemplo nuevamente, cito eso. Puede ser que acá mi bilirrubina indirecta esté en 23 y mi bilirrubina directa esté en 24. Ya, o sea, son valores muy elevados. ¿Y qué otros analitos me van a acompañar para que yo pueda ver las transaminasas, ¿no es cierto? El TGO, TGP, para que yo pueda ver cómo está ese funcionamiento hepático. Entonces, esos niveles ustedes tienen que fijarse en un paciente hepático con ictericia. Y eso ustedes investiguen más sobre las clínicas de ictericias hepáticas, revisen bien, ya lean documentos en Google Academic, ahí coloquen ictericias y les va a salir un montón de documentos, y en los documentos les ponen ejemplos de casos reales. Primero les explican bien las patologías, las degradaciones, las conjugaciones, y ya luego mete datos para que ustedes puedan comparar las vidas reales, ¿ya? Y cuando yo digo que es una ictericia poshepática, cuando está todo bien funcionando, que los eritrocitos están degradando a 0 a 120 días, mi ciclo enterohepático está bien, los hepatocitos están degradando, pero ¿qué sucede? En los conductos biliares, puede ser por un ateroma, investiguen ateroma, por cálculos renales, cálculos biliares, piedras, síndromes poliquísticos de ovarios, van a cerrar o apretar ese conducto que va a evitar la conjugación. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Mi ictericia, mi bilirrubina directa va a estar mucho más marcada porque no me está permitiendo conjugar para que salga a degradarse, excretándose vía, vía renal, o también vía a través del material fecal, ¿no es cierto? Y ahí juegan un papel muy importante el urobilinógeno y el éster corobilinógeno. Ya, el éster corobilinógeno es el encargado que le da la pigmentación a las heces, y el urobilinógeno que le da la pigmentación a las orinas, ¿ya? Ya, Y pero eso como resultado ya genera urobilina y estercobilina, ¿no? claro, ajá, eso sería su producto final, exactamente. Pero en esta ocasión, una ictericia poshepática, como hay esa obstrucción en esos conductos para que se puedan excretar por ambas vías, ¿qué sucede? Como hay esa presión, quiere excretarse por las vías donde sale para el estercorobilinógeno y dar, ¿no es cierto?, la estercorobilina, no puede, entonces vuelve por vía porta y va a pasar
para que vaya por las vías donde va a degradarse el urobilinógeno. Entonces, ese exceso de pigmento que tendría que pasarse por las heces, porque las heces van a salir, pero van a salir sin la pigmentación, y ahí es donde se produce la colia, que es la no pigmentación en las heces, ¿no es cierto? No ocurre esa pigmentación, pero ese pigmento se queda todavía ahí, que está cargado ¿de qué? De ciertos productos como la bilirrubina directa, que en esta ocasión va a ser la que va a estar más marcada que la indirecta. Ambas van a estar elevadas, pero la directa siempre va a estar más elevada, ¿ya? Porque no va a haber esa obstrucción por esos factores que les dije, ateroma, cálculo, síndromes de ovarios poliquísticos, y investiguen ustedes qué síndrome es más para que mañana si les pregunta eso, ustedes sepan contestarle. Entonces vuelve a vía porta, y para degradarse y salir la coloración o la pigmentación en la urobilina, la orina va a salir color caoba, que es un color intenso. Y acá hay un ejemplo que yo les coloqué. Miren, en ustedes en análisis clínico 1, que es lo que van a avanzar el próximo semestre, van a hacer casos clínicos y tienen que relacionar con las cosas reales. Paciente de 65 años refiere de dolor intenso en la parte lumbar posterior de su espalda, también en el bajo abdomen. Tiene síntomas como náuseas y el dolor le provoca vómitos. Con los signos observados del paciente se lo ve como cosas pigmentadas, así vemos. Este es un paciente ictérico de verdad, pigmentada, los ojos color amarillo intenso. El médico realiza la solicitud médica de un hemograma, hepatograma para confirmar sus sospechas. Un coproparasitológico, muestra de orina, muestra de orina del paciente masculino lleva su muestra de material fecal con heces despigmentadas y su orina color caoba intenso. El bioquímico procede a analizar las muestras. A continuación veremos en un detalle un hepatograma haciendo énfasis a su bilirrubina, que es lo que estamos analizando, pero que otros analitos igual intervienen, la LDH, la fosfatasa alcalina, que la fosfatasa alcalina es específica para observar cuando cualquier en la necrosis celular está ocurriendo. Entonces eso va a estar siempre marcando, ¿no es cierto? Porque se trata de degradaciones y se trata de cumplir ciclos. Cuando se degradan las transas, también van a estar elevadas la TGO, la TGP, pero acá lo que vamos a hacer énfasis es en la degradación del hemo, la bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la clínica del paciente. ¿Qué es lo que estaba pasando con el paciente? El paciente nos dice que tiene náuseas y el dolor le provoca vómitos, y yo observo los signos de él, que está ictérico, que vemos cómo están sus mucosas de color amarillo, ¿no es cierto? Toda su piel. Entonces, ¿de qué sospecho yo? ¿De qué creen que sospecho yo solamente observando esto? ¿Mm? Observando su caso clínico. Estos resultados no Ictericia prehepática. Poshepática. sería una poshepática, ¿no es cierto? Porque acá yo ya les estaba mencionando que este paciente, ¿qué tiene? Esto, las heces despigmentadas, su orina color caoba, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes, esto sí es característico de una ictericia poshepática. Entonces este paciente puede ser que tenga cálculos. Es una alta probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos también confirmarlo? Porque los valores laboratorios nos van a salir ya elevados. Nos van a salir que está marcado, pero con una ecografía vamos a ver muchísimo mejor, y eso se encarga el médico, ¿no es cierto? Pero esas cosas podemos sugerirlas también nosotras al paciente, anotarlas ahí en observaciones. Y aquí hay un cálculo, ¿no es cierto? Vemos acá, bilirrubina directa y una indirecta. Que la diferencia que está, la de la indirecta es la que está elevada acá. Y la directa está disminuida, o sea, no lo toman en cuenta estos valores. Y estos valores no son reales para este paciente, es solamente un ejemplo. ¿Ya? Pero acá coloqué las conclusiones del paciente. Con los datos que tenemos para observar en nuestro paciente que padece de ictericia poshepática, ya que vemos que la bilirrubina directa es la que se encuentra elevada
Entonces podemos sospechar de algún tipo de obstrucción de los conductos biliares, ya sea por piedras o cálculos renales. El bioquímico pide al médico más estudios como una ecografía, radiografía para proceder a su extracción luego de los cálculos biliares. Y ahí puse unas imágenes de cálculos. Y acá les puse algunos ejemplos para que ustedes puedan jugar con los cálculos y ver, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, este 3260, vemos que su bilirrubina directa está en 10,5 y la indirecta está en 4,16. La total nos da 15,32, que es la suma de los dos. ¿Qué tipo de ictericia tiene este paciente? Poshepática. Sí, es una poshepática, ¿no es cierto? Porque la directa siempre va a estar marcada. En la prehepática, ¿qué va a estar elevado? No, a ver. La indirecta. Directa también. La indirecta, por más que la directa esté elevada, pero la que va a estar más marcada, mucho más alta, va a ser la indirecta. Exactamente. Y en una hepática, ¿cuál va a estar elevada? En la Ah, prehepática, Ahí es donde yo me chipo auxiliar, va a disculpar. en la hepática ambas van a estar elevadas y van a hacer mínima diferencia. Por ejemplo, acá, la bilirrubina directa está en 1 y la indirecta está en 1,49. ¿La diferencia es grande entre 1 y 1,49 o es mínima? Es mínima. Entonces acá podemos decir que es una ictericia hepática. Ay, no, eso sí que confunde. No, ¿cómo la confundir? A ver, ictericia prehepática, bilirrubina indirecta elevada. Bilirrubina indirecta en 10 y la directa en 2. ¿Se dan cuenta? ¿Está elevada la directa? Sí, pero ¿quién está más elevada? La indirecta. La indirecta está en 10 y la directa está en 2. ¿Ahí se dan cuenta de ese ejemplo? ¿Qué les digo? No, ya no lo entiendo. ¿Cuál dijo? Dos, dice la directa. La directa está en 2 y la indirecta está en 10. ¿Qué ictericia es? Hepática. Prehepática. Porque la diferencia es grande. De 10 a 2 es 8 de diferencia. Ah, ya. Hepática. ¿Se dan cuenta? Auxiliar, o sea, cuando la diferencia es amplia, es prehepática, y cuando no es mucha, es Es hepática. hepática, sí, Cuando es exactamente. Cuando es Eso es de acuerdo poshepática, a los decimales, ¿no? O sea, en la hepática, digamos, ujú, si en la directa es 10, digamos, como te digo, ujú, y en la indirecta es 1,98 o 1,90, esa es hepática. prehepática. Por ejemplo, en una hepática yo puedo decir una bilirrubina directa de 8,5 y una indirecta de 8,0 o 8,1. O sea, la diferencia es mínima. O puedo decir 7, 7,69, 7,80. Pero de 7,80 a 8,5 es mínimo, ¿no es cierto? Pero ambas están elevadas. Esa dice que es Sí. hepática. Esa es hepática. Ambas están elevadas, pero la diferencia una de la otra es mínima. auxiliar, una pregunta. A mi sobrinita que recién nació le hicieron análisis de bilirrubina, ¿no ve? Ujú. Y la indirecta le salió en 12,5 y la directa le salió en 5. Y le ¿Ve? dijeron ¿Qué le dijeron? que era normal eso. ¿Cómo está, pero ella? ¿Está amarilla? Ah, estaba amarilla. ¿Ya no está? Recién está recuperando su... Pero sí, digamos, ¿no? Esos son, sí, es que ahí los análisis tendrían que haberle hecho cada 3 días, ya procediendo a los baños de sol o a los baños de luz, dependiendo si estuvo o no internada ella y si no tuvo comprometidas otras clínicas, la bebé. ¿Le hicieron baños de luz? Sí, la pediatra le dijo, es normal eso, le dijo, está bien nomás, le dijo. Sí, es que hay pacientes que sí están comprometidos con su clínica, sí hay pacientes que así no están como ella, ¿no es cierto? Comprometidos con su clínica. En su casa se pueden recuperar con baños de luz o también en el hospital tienen como una luz color violeta que también les ayuda a eso, a
a que se degrade los niveles de bilirrubina también en ella. Ya, pero ella estaba padeciendo por un cuadro así, de eso tenía tendencia a subir, y si no la atendían a tiempo, iba a subir más, ¿no es cierto?, sus niveles de bilirrubina, pero ese ejemplo que vos nos ponés, eso es una ictericia prehepática. ¿Por qué? Porque el hígado de esa bebé todavía no está con sus enzimas formadas para degradar la bilirrubina, ¿no es cierto? Ahí está ese ejemplo que podemos usar de ella. Por eso les digo, los valores de gran significancia para que nosotros podamos decir que es un paciente ictérico, tienen que pasar arriba de 10, de 13. Acá estos ejemplos son básicos para que juguemos nosotros y sepamos diferenciar uno del otro. ¿Ya? Pero la vida real es así, digamos. 15, 23, 30. Una bebé creo que estaba así en 30 y ella estaba hasta verde ya. Y tenía ateroma. Así que busquen qué es ateroma, investiguen sobre eso. Eso es una ictericia poshepática. Esa bebé tenía su bilirrubina directa elevada, mucho más que la indirecta. La indirecta creo que estaba en 10, pero la directa creo que estaba en 33. Y eso y la bilirrubina en esos niveles ya es neurotóxica. Entonces, investiguen también por qué es neurotóxica. Todas esas cosas tienen que investigar. Es un bonito tema bilirrubina para que ustedes investiguen. Auxiliar, pero en caso de que la bilirrubina en el recién nacido esté en 12 o 13, es recomendable eso de la luz que se llama fototerapia, ¿no? Casi Porque acá en obvio. Santa Cruz, acá en Santa Cruz nació el hijo de una amiga y le dijeron, estaba en 12,8 creo, y le dijeron que no, que iba a pasar nomás. No le recomendaron la fototerapia. Pero supongo que su mamá le hizo baños de luz en su casa, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Ah, eso no sabría. Yo creo que sí, Sí, porque no, pues porque esos niveles ya investiguen la hiperbilirrubinemia, es neurotóxica para los bebés y pueden llegar a morir si es que no se los trata a tiempo. en 12 a 13 ya es grave en indirecta, en recién nacido. Sí, es grave. Es grave. Están internados los bebés con 8 de bilirrubina. ¿Y te imaginas en 13? Con 8. Ya, sí. Ay, no sé qué cosa mandé. Mandé una foto, eso ignórenlo. Pero ahí les mandé el código del Classroom para que los que no están ingresen. Y ahí están todas las diapositivas de todo lo que se va a avanzar. Y para que lo tengan y ustedes vayan viendo casa de vitamina C, pero como dicen que no va a entrar, entonces lo dejamos para el siguiente corte.